Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023. Los 3 mensajes cósmicos. 3 mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero. Hola hermosa familia en la fe, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina con el gusto y el placer de siempre estar aquí para saludarles y por supuesto dar la lección de Escuela Sabática junto con cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto entrar a un nuevo trimestre. Este trimestre viene muy interesante, por cierto. Ahora hablaremos sobre el mensaje de los 3 ángeles. Sin duda alguna, este trimestre va a ser de profecía. Y qué bien empezar con Apocalipsis 12, ¿cierto? Entonces vamos a establecer primeramente el remanente. Y ese remanente que debe de llevar el mensaje triple angélico hacia todo el mundo, por cierto. De nuevo, bienvenidos, gracias porque están con nosotros, gracias porque se da cita con nosotros semana a semana para poder estudiar con un servidor, la Escuela Sabática. Y mencionamos, ¿no? Los 3 mensajes cósmicos son los mensajes de los 3 ángeles, los mensajes que vienen ahora para todo el mundo, por cierto. Vamos a mirar quién los debe de llevar a cabo, quién es el encargado ahora de llevar este triple mensaje a todo el mundo. Bueno, bella familia, tenemos la primera lección. Jesús gana, Satanás pierde. Y por supuesto, establecido allí en Apocalipsis 12, vamos a mirar en esta ocasión cómo Satanás llega a vencer al enemigo. Vamos a entrar al texto para memorizar inmediatamente. Se encuentra en Apocalipsis 12, 17. Es el último texto de este capítulo, de modo que vamos a darle lectura. Pero por supuesto, hermosa familia, antes de esto me gustaría que oráramos juntos para que sea el Espíritu Santo que nos vaya guiando en todo momento y que podamos todos entender el mensaje y mirar a Jesús en todo esto. Recuerde que las profecías son muy lindas y muy hermosas, pero si no dejamos a que Jesús sea el centro de las profecías, de cierta forma perdemos la visión de lo que es la profecía. Así que le pido por favor, si le es posible, acompáñeme a orar. Señor bendito, gracias te damos, Padre Santo, porque nos das vida, porque nos das salud y porque nos permites también, Padre Santo, poder estudiar este mensaje a través de tu santa palabra, lo que es el mensaje de los 3 ángeles, iniciando con Apocalipsis 12, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que abra nuestro entendimiento, quita cualquier idea preconcebida, Padre bendito, de nuestras mentes y que podamos, Señor, que podamos de una forma clara entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Y no solamente entenderlo, Señor, sino también llevarlo a otras personas para que también lo entiendan, comprendan tu amor, tu gran amor y también ese gran regalo de la vida eterna que nos das y que todos podamos acercarnos a ti con un corazón contrito, pidiendo perdón por nuestras faltas, Señor, y podamos tener la oportunidad de poder compartir contigo por la eternidad. De nuevo, Padre bendito, gracias te damos por ser bueno con nosotros. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermosa familia, como ya mencionamos, este mensaje de los 3 ángeles, le comento un poquito cómo va funcionando el mensaje de los 3 ángeles y también Apocalipsis 12, ¿no? Apocalipsis 12 nos muestra de pronto allí, aunque no se estudia detalladamente el capítulo, le comento, en el versículo 1 tenemos a una mujer vestida del sol. Esa mujer es el pueblo de Dios. En todo el capítulo vemos al pueblo de Dios, solamente que lo vemos en diferentes etapas. De hecho, hay 3 etapas en el capítulo 12 del pueblo de Dios. Esto se lo comento para que pueda comprender ahora al estudiar cuando la mujer tiene que huir al desierto, cuando la tierra ayuda a la mujer. Vamos a mirar cómo en sí tiene una historia desde Jerusalén hasta Estados Unidos. Mire, la mujer que vemos ahí en el versículo 1 es el pueblo judío, que Jesús aún no nace, por eso está encinta. Jesús aún no nace. Y recuerde que el bebé que nace de esa mujer regirá con vara de hierro. Eso lo vamos a mirar más adelantito. Ese bebé, ese niño que nace, es Cristo Jesús, obviamente. Ahora, una vez que Jesús nace y establece su ministerio y se va al cielo, él deja el cristianismo andando.
Ahora ya los discípulos, los apóstoles, predicando el evangelio por todo el mundo. Entonces, tomando eso en cuenta, ahora llega un momento en el versículo 6 donde la mujer tiene que huir al desierto, donde Dios le ha preparado un lugar para protegerla. Es Dios mismo el que la protege en ese lugar. Ese lugar, mirando la historia nada más, nos damos cuenta que ese lugar es Europa. La mujer huye a Europa, donde Dios la cuida para que no sea totalmente destruida. En otras palabras, si el pueblo de Dios, los cristianos, si hubiesen quedado en Jerusalén, todos hubieran muerto. Obviamente, Dios está al control, pero Dios sabía lo que venía y por eso es que Dios dice, miren, para permitir mostrar mi amor todavía en eso a los impíos y a Satanás mismo, pueblo mío, váyanse. Y ahí es donde la mujer, en el versículo 6, se va al desierto. Ahora, en el desierto, ese desierto es Europa. En Europa, la mujer sigue siendo perseguida. Ahora, más adelante, el dragón echa agua como un río, lo vamos a mirar más a continuación, agua como un río para arrastrar a la mujer, en otras palabras, para destruir a la mujer. Ok, todavía estamos hablando de Europa. Pero entonces, la tierra ayuda a la mujer. Esa tierra que ayuda a la mujer, esa tierra es Estados Unidos. De Europa vienen los peregrinos a Estados Unidos. En Estados Unidos se establece ahora una nación cristiana. Esa es donde estamos mirando ahora, donde va el pueblo de Dios. Recuerde, empezamos en Jerusalén, en Tierra Santa. De allí se levanta el cristianismo. Ahí está el pueblo de Dios. De Jerusalén se tienen que ir a Europa. En Europa está el pueblo de Dios. Durante todo este tiempo que estuvieron trabajando y llevando la palabra de Dios en Europa. El pueblo de Dios seguía vivo. De Europa, el pueblo de Dios ahora se va a Estados Unidos, huye a Estados Unidos. Muy interesante porque cuando huye de Europa a Estados Unidos, ya estamos hablando de la Reforma, con Martín Lutero, Calvino, Juan Hus, entre otros más, que se levantaron en contra del catolicismo para, en este caso, protestar lo que el poder papal había transgiversado, había modificado, había adulterado dentro de la palabra de Dios. Cuando el Lutero se levanta, y que fue el líder, por cierto, de los reformistas, en contra del catolicismo, ahora ellos, al tomar ciertas verdades y vivir esas ciertas verdades, llegan a ser el pueblo de Dios, junto con los valdenses, los hugonotes, que más adelante se unen a uno de estos grupos también. Entonces, todos ellos vienen ahora a Estados Unidos. En el año 1612 empiezan a llegar oleadas de peregrinos de Europa a Estados Unidos. Esa es la forma como la tierra ayuda a la mujer. Ahora ya la tierra que abre su boca está siendo Estados Unidos, viviendo ahora el pueblo de Dios en Estados Unidos. Aquí es que se levanta lo siguiente. Y por eso vamos a entender y comprender un poquito más ahora el versículo para memorizar. Le comento. Vamos a leerlo así como está. Y luego vamos a descifrar los símbolos que hay dentro de este versículo. ¿Le parece? Recuerde, estamos hablando del pueblo de Dios desde Jerusalén a Europa, de Europa a Estados Unidos, y en Estados Unidos se tiene que levantar, después de todo esta correteadera, si le queremos llamar, un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Entonces, el versículo para memorizar dice de la siguiente manera: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De Jesucristo dicen algunas versiones, ¿no? La versión 60 es la que más conocemos, la más popular, y dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, note ya la historia. Recuerde que esta historia la Odisea empieza en el versículo 1 del capítulo 12. Entonces, si en el capítulo 1 está el pueblo judío como el pueblo de Dios, recuerde, cuando preguntamos al principio en una iglesia que estamos dando una campaña, por ejemplo, y decimos,
¿Quién es la mujer del versículo 1? Rápido, la iglesia adventista. No, no es la iglesia adventista, es el pueblo judío. Del pueblo judío Jesús viene, de ahí nace Jesús. Jesús levanta el cristianismo. Una vez que Jesús levanta el cristianismo, ahora el cristianismo tiene que huir porque sigue siendo perseguido. Recuerde, el cristianismo es perseguido solamente porque es fiel hijo de Dios. Cuando dejamos de ser fieles hijos de Dios, ya no hay persecución. A Satanás que no le gusta perder el tiempo en una persona que ya está perdida. ¿Para qué? No tiene sentido. Satanás busca siempre a aquellas personas que están sirviendo a Jehová de una forma correcta. Entonces, una vez que Jesús levanta el cristianismo, ahora el cristianismo siendo perseguido todavía, tiene que irse a Europa. De Europa, después allá está por 1260 días. Es lo que duraría la profecía, aunque el cristianismo se vino para Estados Unidos antes que termine esa profecía, como quiera que sea. Pero la profecía se cumple al pie de la letra como debe de ser. Estando ya ahora acá en Estados Unidos, es que se cumple el versículo 17. Entonces, de nuevo, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o lo que quedó de ella. ¿Sí? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De modo que lo vamos a mirar de esta manera. Y vamos a mirar ahora sin símbolos. Satanás, el diablo, se enfureció contra el pueblo de Dios que vino de Europa, que eran los peregrinos que llegaron a Estados Unidos. Esa es la mujer de la que habla allí el versículo 17. Los que vinieron de Europa y llegaron a Estados Unidos. Se enfureció contra ellos. Y se fue a hacer guerra contra lo que quedó de ella, de esa mujer. ¿Dónde queda ese remanente? ¿Dónde surge y cuándo surge? Muy sencillo, el gran chasco. Para eso deberíamos estudiar ahora el versículo 10. En el versículo 10 se establece claramente ese pueblo que, por cierto, ahí se profetiza sobre el gran chasco. El capítulo 10, sin duda alguna, mis hermanos, si lo comprendemos bien detalladamente como debe de ser, no tendremos ningún problema para poder interpretar correctamente Apocalipsis 12 completito, especialmente la última parte. Yo le recomendaría de esta manera: estudie bien, entienda claramente Apocalipsis 12 del 1 al 16 y luego estudie el capítulo 10 de Apocalipsis completito hasta el capítulo 11, versículo 1 y 2, y después regrese ahora a terminar capítulo 12, el versículo 17, y tendrá un panorama completito. De esa manera. Entonces, si el dragón se viene a ir contra la mujer, los que vinieron huyendo de Europa, todas esas denominaciones que vinieron huyendo de Europa, pero luego se va a hacer guerra contra lo que quedó de ella. En el chasco es donde se establece el resto de esta mujer. El chasco hace una limpia, si le queremos llamar así, de todas esas personas o denominaciones que traían ciertas verdades, cada uno de ellos. Por ejemplo, Martín Lutero traía la justificación por la fe, por ejemplo, salvos por gracia, que fue lo que él luchó en contra del catolicismo. Entre otros más, el bautismo por inmersión y otras columnas de verdad establecidas bíblicamente. Entonces, ahora el pueblo de Dios, al final, cuando se juntan todas estas iglesias, por cierto, se reúnen todas para proclamar un mensaje de que Jesús venía en 1844, octubre 22 para ser exactos. Cuando esta mujer se une, todas las iglesias, todas las denominaciones que venían de Europa se unen para predicar, para profetizar que Jesús venía en el año 1844. Claro, se dieron fechas antes de esto, ¿no? Pero la que quedó al final fue octubre 22 de 1844, cuando se unen para proclamar este mensaje. Cuando Jesús no viene, el gran chasco que se le llama hoy por hoy todavía, profetizado en Apocalipsis 10, de allí la mayoría de la gente se regresó a sus iglesias, otros se salieron de la fe, como quiera que sea, pero quedó un grupo todavía allí estudiando y mirando qué fue lo que pasó. Ese grupo es el remanente de esta mujer, pero se quedaron unidos todavía. En otras palabras, entre todas estas iglesias, denominaciones, estaba el pueblo de Dios, ¿sí? Pero Dios tenía que unir a ese pueblo de Dios y juntarlos para que estuvieran estudiando juntos y siendo el remanente. Eso pasa con el chasco.
Después del chasco, todavía se queda un grupo. Algunos bautistas, algunos de otras denominaciones, se quedaron allí todavía metodistas. Por ejemplo, la hermana White era metodista, Guillermo Miller era bautista, y así. Se quedan todavía estudiando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este grupito que se queda estudiando es el remanente. Este remanente viene a guardar ahora los mandamientos de Dios y a tener el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? No son los libros de la hermana White. El espíritu de profecía, bella familia, es el Espíritu Santo que habla a un profeta, elige a una persona para que sea profeta en su pueblo. Recuerde, el remanente debe de guardar la ley de Dios y debe de tener un profeta en su medio. Si usted no cree en la hermana White, busque otro profeta dentro de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista, si la iglesia adventista es el remanente, tiene que haber otro profeta. Tiene que haber otro profeta. Y si no hay profeta, ya nos quedamos solamente con una de las características, que sería guardar la ley de Dios. Y sabe, no somos la única iglesia que guarda la ley de Dios. Hay varias iglesias que se pueden nombrar, que guardan la ley de Dios. Pero ¿sabe qué? No tienen profeta. Hay otras iglesias que tienen profeta, pero ¿sabe qué? No guardan la ley de Dios. De modo que ahora tenemos un panorama muy amplio y muy completo de que en el año 1844 se establece un grupo que empieza a estudiar, y luego más adelante en el año 1863 se establece la Iglesia Adventista del Séptimo Día como, en este caso, el remanente de nuestro Padre Celestial, porque ese remanente que se estableció en 1863, bella familia, guarda la ley de Dios y ya tenía un profeta en su medio. Interesante, ¿cierto? Qué hermosa es la palabra del Señor, y qué hermosa es también conocer la historia de lo que ha pasado, que no nos deja, que de hecho no deja mentir a la palabra de Dios, no deja mentir a la profecía. Así es que ahora ya con eso en mente, vamos ahora a entrar rápido a la lección de escuela sabática. Entonces, vamos ahora a la parte del domingo. El título para este día es La batalla en el cielo. Dice, lee Apocalipsis 12 del 7 al 9. ¿Qué describe este conflicto cósmico entre el bien y el mal? Dice, ¿cómo es posible que algo así pueda suceder en el cielo? ¿Qué implican estos versículos acerca de la realidad del libre albedrío? Muy bien, la lectura bíblica dice en Apocalipsis 12, 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La respuesta de un servidor para esta pregunta: Lucifer tenía la libertad de adorar a Dios por su propia decisión. Y por supuesto, en un momento dado, eso sí podemos decirlo, mi bella familia, en la eternidad, en un momento dado, Lucifer decide exaltarse a él mismo y decide buscarse a sí mismo ser halagado y adorado, de cierta forma, ¿no? Que es lo que él buscaba, a finales de cuenta. En el pie de la página y el domingo, dice, piensa en cuán sagrado debe ser el libre albedrío para Jesús, que, aunque sabía que eso le llevaría a la cruz, de todos modos nos dio libertad para elegir. ¿Qué debería decirnos esto? ¿Con cuánto cuidado debemos usar este regalo sagrado pero costoso? Eso podemos mirar, dice, ver 2 Timoteo 1:9. Dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad Jesús sabía lo que sucedería, ¿sí? Respuesta de un servidor: el amor de Cristo por nosotros no tiene límites, y aunque sabía que pecaríamos, igual nos amó y quiere salvarnos, todavía hasta el día de hoy. Pero la misma libertad que le dio y que se ha dado en todo tiempo de adorar como nosotros querramos, también tenemos la libertad de perdernos si queremos perdernos. Tenemos la libertad de buscar a Dios o rechazarlo. Ya eso es decisión propia, muy propia de cada quien. Entramos a la parte del lunes. Dice, lee Apocalipsis 12 del 4 al 6 y versículo 9. Y luego Efesios 5, 25 al 27 y 32. Y luego Salmos 2, 7 al 9. Leamos aquí. Puse las respuestas en cada una de ellas porque cada una de las
textos bíblicos que aparecen aquí van dándonos luz para que entendamos la respuesta, ¿sí? Dice Apocalipsis 12, 4 al 6, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hablando del dragón, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La cola, tomando en cuenta que todo esto es simbólico, recuerde, la cola del dragón es la mentira y los engaños. Esto usted lo puede corroborar en Isaías 9:15. Dice, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Donde la mujer tiene que salir huyendo, ahora es el versículo 6, a un lugar desierto, donde Dios le ha preparado un lugar donde Dios la va a proteger por 1260 días, o 1260 años en este caso, ¿sí? Entonces, define los siguientes símbolos. Bueno, el dragón, sabemos ya, hermosa familia, lo que les explicó anteriormente, es el diablo Satanás, la serpiente antigua, según este texto bíblico. Pero también el dragón es poder político. Recuerde que Satanás utiliza el poder político para poder matar a los cristianos o perseguir a los cristianos y tratar de destruir a los cristianos también. Y el Satanás, o el dragón, la serpiente antigua, también es Roma, o también puede ser el poder papal a finales de cuenta, ¿okay? Que va persiguiendo. O sea, es un sistema religioso que se ha corrompido, manejado por Satanás. La Biblia pone el principio en todos momentos, donde vamos a llamarle el dragón, Satanás, digamos, el enemigo de Dios perseguidor, que persigue a los hijos de Dios. La Biblia pondrá siempre el principio. Donde el dragón es poder político, igual también la Biblia le pone el principio. Por ejemplo, Faraón fue también llamado dragón, el dragón, ¿sí? Entonces, a Roma, que es una nación política, si le queremos llamar por esa parte, también llegó a ser el dragón. ¿En qué sentido? Cuando el rey Herodes manda matar a los niños de Belén, ¿se acuerda? De 2 años para abajo, menores de 2 años, él los manda a matar. Bueno, en este caso, el dragón trata de matar al niño. ¿De qué forma? ¿De qué manera? En este caso, manipulando la mente del rey Herodes, un rey romano, emperador romano, para que matara al niño. Sí, de modo que todo esto tiene mucho que ver para poder comprender de una forma muy clara todos los principios y todo lo que en sí encierra la Biblia. Ahora, la mujer es el fiel pueblo de Dios. Y digo el fiel pueblo de Dios porque la mujer es un sistema cristiano correcto, un sistema cristiano perfecto ante Dios. La mujer es la iglesia. Sí, la mujer es representada en la iglesia. Ahora, si es una mujer limpia y pura, virgen, es el verdadero pueblo de Dios. En Apocalipsis 17 tenemos una mujer que no es virgen, lo contrario, se le llama una ramera, la gran ramera. Entonces, al hacerse la gran ramera, pero sigue siendo una mujer, quiere decir que fue un pueblo de Dios, un pueblo cristiano que luego se corrompió. Okay, entonces ahí encontramos esa parte también. El hijo varón, por supuesto, es Cristo Jesús. La vara de hierro es un dominio, autoridad o gobierno eterno. Jesús regirá con vara de hierro a las naciones. Interesante, sí. Vamos a seguir leyendo aquí. Ahora la siguiente cita bíblica que encontramos en, de hecho el versículo 9 de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya lo explicamos también. De paso, esta vez que Satanás en esta guerra contra Jesús, contra Miguel, de paso, ¿sabe? Aquí Jesús lo lanza al diablo fuera del cielo por segunda vez. Sí, esta es la segunda vez que Satanás se ha echado fuera del cielo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿En qué forma? Muy sencillo, mire. Satanás,
cuando se rebeló en contra de Dios, fue sacado del cielo, pues ya no podía entrar al cielo. Satanás buscó la forma de regresar a entrar al cielo, porque él quería volver de nuevo allá al cielo. Entonces lo que Satanás hizo al engañar a Adán, Adán tuvo la oportunidad de mantenerse firme y fiel a Dios, pero no. Lo contrario, ya todos sabemos la historia y la estamos viviendo aún todavía, ¿cierto? Donde Satanás engaña a Eva, Adán come del fruto, no siendo engañado. En ese momento Satanás toma el control del mundo. En otras palabras, Adán le otorga a Lucifer la autoridad de gobernar el planeta Tierra. Y ahora, una vez que Satanás tiene la oportunidad de gobernar el planeta Tierra, ahora se puede presentar ante Dios. Ahí en Job 1, capítulo 1 y capítulo 2, vemos que Dios hacía una asamblea. Y ahí venía Satanás entre los hijos de Dios. Note que Lucifer no era hijo de Dios. Sin embargo, allí entra entre los hijos de Dios. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De caminar por la tierra y andar por ella. En otras palabras, vengo representando la tierra, el planeta Tierra. Satanás podía regresar al cielo cuando a veces quería acusar, porque el enfoque de Lucifer al llegar al cielo era acusar a la raza humana de sus faltas. De acusar constantemente. Por eso en la iglesia siempre luchamos contra las personas que debemos de nunca juzgar y acusar a las demás personas, porque ese es el trabajo de Satanás precisamente, ¿no? Y cuando acusamos a alguien más, estamos precisamente siendo instrumentos de Satanás. Él es el acusador, Satanás. Entonces, durante todo este tiempo, antes que Jesús muriese en la cruz, Satanás podía entrar al cielo y acusar a la raza humana. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, ahí Satanás es confinado al planeta Tierra nada más, de aquí ya no se puede ir y ya no puede entrar al cielo. Esta lucha que vemos aquí en Apocalipsis 12, del 4 en adelante, es la última lucha que Satanás tuvo, o bien su última oportunidad, si le queremos llamar así, para arrepentirse. Por supuesto, no se arrepintió. Y de ahí en adelante, Satanás queda confinado a ya no jamás volver al planeta Tierra. Y desde que Jesús murió en la cruz, de ese momento en adelante, Satanás ahora sabe que le queda poco tiempo. Porque cuando Jesús muere en la cruz, al vencer a Satanás, sabe que Satanás va a ser destruido. Él sabe que él va a ser destruido. Y él no quiere ser destruido solo. Él quiere llevarte a ti, quiere llevar a mí, quiere llevar al pueblo de Dios. Por eso, hermosa familia, es sumamente importante. Por favor, entendamos, este es el plan de salvación que Jesús ha puesto enfrente de nosotros, su sangre redentora. Y así como Satanás fue vencido en la cruz por la sangre de Cristo Jesús, usted y yo también tenemos esa oportunidad hoy por hoy de vencer a Satanás por medio de Cristo Jesús, no por nuestra propia fuerza, por supuesto. ¿Sí? Entonces, vamos ahora miramos en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a Dios, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es una iglesia pura. Esa que se muestra ahí en Apocalipsis 12:1 es una iglesia pura. El pueblo de Dios es una iglesia, es un grupo de personas que son santos, que son perfectos ante el Padre Celestial por medio de la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Ahora en Salmos 2, 7 al 9 dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estamos hablando aquí de lo que Dios haría al final de cuentas con la nación, con el mundo, con el planeta Tierra, al entregarse a Cristo Jesús. Cuando Jesús vence a Satanás, ahora Jesús viene, y el hecho de que ponga la vara de hierro, mis hermanos, es que Jesús tendrá el dominio. El príncipe de este mundo, que fue Satanás por mucho tiempo, ha sido derrotado. Y ahora el nuevo
ya no príncipe, sino Rey de reyes y Señor de señores. Es Cristo Jesús que gobierna esta tierra y quiere gobernar también nuestras vidas. Ah, eso es hermoso, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos, hermosa familia, de nuevo las respuestas. El dragón es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Pero al igual un poder político puede ser también. La mujer es el fiel pueblo de Dios. El varón o el hijo varón es Cristo Jesús. La vara de hierro es un dominio, autoridad o bien un gobierno eterno que se le da a Cristo Jesús, ¿sí? Y al final también nos dice que nosotros regiremos este planeta Tierra con vara de hierro, en otras palabras, con perfección eterna, ya después de los 1000 años. Bien. Vamos al pie de la página. Allí el lunes seguimos con el ataque de Satanás. Dice, ¿por qué es tan vital para nosotros la seguridad de la salvación gracias a la victoria de Cristo sobre Satanás? ¿Cómo podemos hacer propia la experiencia de la que habla Pablo en Filipenses 3:9? A ver, vamos a mirar lo que dice Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, con una relación muy estrecha, hermosa familia, entre nuestro Creador y nosotros. Así como Pablo la tuvo. A tal punto de decir, imítenme a mí. Imagínense, ¿quién de nosotros hoy por hoy podemos decir, imítenme a mí, sean como yo soy y todo estará bien? Creo que no habemos muchos, ¿verdad? Que tendríamos esa... a tratar de tener esa altivez de decir, miren, yo soy perfecto, síganme a mí. Imposible, ¿no? No más recuerde, incluso Pablo también dice, imítenme a mí. ¿Pero por qué? Si seguimos leyendo donde dice él, imítenme a mí, porque él imita a Cristo. Él actúa como Jesús actúa, hace lo que Jesús hizo y trata a todo mundo como Jesús trató a todo mundo, a todo ser humano aquí en la tierra. De modo que si usted trata a todo mundo como Jesús lo trataría, entonces sería digno de que sea imitado, ¿cierto? Entramos a la parte del martes, hermosa familia. Aquí el título para este día es Aceptemos la victoria de Jesús. Entonces, ahora seguimos mirando y seguimos viendo. Recuerde, ahora entramos al versículo 10 y tomando en consideración, recuerde que estamos hablando de cuando Jesús vence a Satanás en la cruz. Satanás queda totalmente, ahora sí, vencido. No destruido todavía, porque la destrucción de Satanás viene después de los 1000 años. Pero de allí, desde la cruz hacia adelante, el reloj en cuenta regresiva para Satanás empezó a correr. Antes no tenía ese problema Satanás. Él sabía que mientras que no venía el Mesías y muriera, él estaba tranquilo porque podía seguir viviendo. Por eso es que intentó tantas veces y de una y mil maneras evitar que Jesús naciese. A tal punto que cuando estaba a punto de nacer, en la fecha acordada por las profecías, recuerde, todo está profetizado, Satanás sabía que Jesús iba a nacer. Por eso es que él se para frente a la mujer. A la mujer, ¿cuál mujer? Al pueblo judío. Por eso es que el pueblo o el imperio romano tenía bajo su dominio al pueblo judío. ¿Para qué? Para evitar que Jesús naciese de esa manera. Y de esa forma, Satanás tratando de eliminar cualquier posibilidad que Jesús naciese para que no viniera ahora a destruirlo a él. Sabía él que cuando Jesús naciese había la posibilidad de que fuera destruido. Ahora, Jesús nace del pueblo judío. Y Jesús crece en sabiduría. Jesús levanta su ministerio desde el año 27 cuando se bautiza hasta el año 31 cuando él muere. Y ahí deja Jesús el cristianismo. Ahora Satanás no pudo destruir a la mujer antes de que Jesús naciese. Bueno, ok, ya no pudo evitar eso. Ahora voy a matar a Jesús. Ahora que está pequeñito y que está indefenso. Bueno, ahí es donde lanza a Herodes a matar a todos los niños de menores de 2 años. Y con todo esto, Satanás igual no pudo destruir a Jesús. Bueno, no puede destruir a Jesús, pero ahora Satanás se lanza en contra de la mujer. En el versículo 6, recuerda, donde se va en contra de la mujer tiene que huir al desierto, donde Dios la va a proteger. ¿Se da cuenta cómo Satanás está siempre persiguiendo al pueblo, a los hijos de Dios? Por eso si tienes problemas hoy por hoy, enfermedades, ¿por qué te asombras? Satanás quiere destruirte, especialmente si eres un verdadero hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, con todo esto, hermosa familia, vemos ahora aquí el versículo 10. Vamos a mirar qué es lo que dice el versículo 10 en la pantalla. Dice,
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta es a lo que yo les estaba mencionando anteriormente, cuando Satanás es echado fuera del cielo por segunda vez. Cuando Jesús muere y Jesús ahora entrega su vida por nosotros, para salvarnos, para darle a la ley lo que la ley requiere, entonces ahora Satanás queda totalmente vencido. Y aquí vemos en esta forma cómo Satanás, el acusador, es echado ahora del cielo por última vez y para siempre, ya no más. ¿Por qué? Porque Jesús ha muerto, Jesús lo ha derrotado, y ahora Satanás está vencido completamente. Por eso es que el título para este día, ¿no? Jesús gana, Satanás pierde. Muy, muy bien el título, ¿cierto? Bueno, seguimos. Dice la pregunta: ¿cuánto aliento debería infundir el hecho de que tu acusador ha sido arrojado? Bueno, arrojado también, ya no puede entrar al cielo, ya no puede acusarme en el cielo, número uno. Aunque sigue luchando aquí en contra mía, obviamente, en el planeta Tierra, ¿no? Pero sabe, más que arrojado, yo le pondría, aunque el texto obviamente dice arrojado, ¿no? Pero yo le pondría aquí, ha sido derrotado. Y sabemos que ya Jesús ganó la victoria, y por su victoria usted y yo tenemos la oportunidad de vivir para siempre, ¿sí? La respuesta de un servidor aquí: Satanás ha sido vencido en la cruz, la victoria es de Cristo, y ahora esa victoria puede ser nuestra si aceptamos a Jesús. Todo está en que usted y yo aceptemos a nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús, hermosa familia. Bien, seguimos adelante. Dice otra pregunta que parece que se lee Apocalipsis 12:11. Bien, leemos aquí: dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ok, muy interesante. Entonces, dice, ¿qué garantía de victoria nos da Cristo en este pasaje? Bueno, si Jesús venció a Satanás, hermosa familia, si Jesús venció a Satanás y Jesús nos otorga esa victoria a usted y a mí, lo único que tenemos que hacer es, por la sangre de Jesús, porque nos cubre a nosotros, por esa sangre podemos vencer todavía a Lucifer, ¿sí? De modo que eso es algo muy, muy interesante y muy importante que entendamos. Ahora, la respuesta de un servidor dice: el poder redentor y su victoria en la cruz sobre Satanás y la muerte es imputado en nosotros cuando le somos fieles hasta la muerte, ¿sí? Cuando somos fieles a Cristo Jesús hasta la muerte. Entonces, y fieles me refiero, bella familia, recuerde que el versículo 12 de Apocalipsis, 17 del capítulo 12 de Apocalipsis, dice que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, o sea, son fieles hijos de Dios guardando su santa ley. Y, por supuesto, tienen un profeta en su medio, ¿no? El espíritu de profecía. Muy bien, hermosa familia. Entonces, seguimos adelante. Dice otra pregunta que aparece aquí. Bueno, de hecho entramos ya el miércoles, mejor dicho, la mujer del desierto. Ahora entramos, y ahora recuerde, la mujer del desierto es cuando el pueblo cristiano se va o tiene que huir de allí, de Tierra Santa, que todavía hasta el día de hoy se conoce como Tierra Santa, desde Jerusalén hasta Europa, ¿sí? Lee Apocalipsis 12:6 y compáralo con Apocalipsis 12:14 al 16. Muy bien. Dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ok, ahora, Apocalipsis 12:14, perdón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Para alguna persona que tiene, vamos a ponerle de esta forma, ¿no? Duda de que 1260 días es lo mismo que tiempo y medio tiempo, aquí tiene la respuesta. O igual, como ya vemos en Daniel 7:25, ¿no? Que el cuerno pequeño persigue a los santos y se le da la autoridad de perseguir a los santos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Siempre que se habla del lado del enemigo, se dice tiempo, tiempos y medio tiempo, o la mitad de un tiempo. El cuerno pequeño, tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí el dragón, hablando del dragón, persigue a la mujer por tiempo, tiempos y medio tiempo. Siempre que se habla del lado del dragón, bella familia, entonces se
se delinea de esta manera, ¿no? Con los tiempos. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 12 está hablando de la mujer, y digamos que fuera una película, ¿no? Vamos a ponerle así. La película de la que la mujer huye, estamos mirando ahora del lado de la mujer esta película que está pasando, o esta escena de la mujer huye al desierto, donde Dios le ha preparado un lugar para protegerla. Ahora, en el capítulo 12, versículo 14, vemos la misma película, pero ahora del lado de Satanás, del lado de el dragón. Hay donde que cambia la cámara ahora al lado del dragón, ¿no? Entonces, cuando lo vemos de esa manera tiene sentido. Pero recuerde, estos tiempos es exactamente el mismo tiempo. Estos tiempos, estamos hablando aquí de 1260 días y tiempos y medio tiempo, están establecidos del año 538 hasta el año 1798. Esa profecía que es la que más se propaga a través de la cadena profética del tiempo del fin, desde Daniel 2 hasta que Cristo venga. Se repite y se repite y se repite. Mire, comienza en Daniel 2, con los pies de hierro y barro cocido. Tenemos ahí esta profecía. En los pies de hierro y barro cocido, 538 a 1798 es cuando se une el poder político y el cristianismo para perseguir al los verdaderos hijos de Dios. ¿Okay? Eso es en Daniel 2, en los pies de hierro y barro cocido. El hierro es el poder político, el barro es el poder cristiano, o el cristianismo, por así decirlo, pero corrompido, porque se ha mezclado o ha intentado mezclarse con el hierro. En el capítulo 7 de Daniel tenemos el cuerno pequeño. El cuerno pequeño persigue a los santos hasta casi vencerlos. En el capítulo 8 de Daniel tenemos otro cuerno pequeño. Es exactamente el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. En Daniel 11 tenemos el rey del norte. En Apocalipsis 12 tenemos el dragón. Y doble, por si le quiere decir, doble ilustración, si le queremos llamar así, o aplicación. Todo esto es exactamente lo mismo, el mismo tiempo, desde el año 538 a 1798. Si mantiene usted esa línea firme, no hay forma de perdernos, ¿sabe? No hay forma de perdernos. De modo que, ya sabe, si quiere mantener una línea sin equivocarnos, el poder que persigue el pueblo de Dios está siempre desde Daniel 2, en los pies de hierro y barro cocido, el cuerno pequeño de Daniel 7, el cuerno pequeño de Daniel 8, el rey del norte de Daniel 11, y por supuesto aquí el dragón. Y por supuesto falta uno más, que eso lo miramos y lo miraremos después en la primera bestia de Apocalipsis 13. Bien, hermosa familia, entonces, dice la pregunta que aparece aquí. Observa cuidadosamente el periodo de tiempo, el ataque de Satanás a la mujer, la iglesia de Dios, y la provisión de Dios para su pueblo. ¿De qué están hablando estos versículos? Muy bien, ahí le aparece la respuesta de un servidor. El tiempo que inicia la profecía de los 1260 días o años es 538, y en este caso termina en el año 1798 con la herida de muerte a la bestia de Apocalipsis 13, por cierto, ¿sí? Donde el pueblo de Dios huyó a Europa, donde Dios cuidaría a su pueblo por ese periodo de tiempo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Esa es la respuesta para estas preguntas. Ahora, seguimos ahí en la parte del miércoles. Dice, lee Apocalipsis 12, 6 y compáralo con Apocalipsis 12, 14 al 16. Muy interesante, muy interesante. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien. Hermosa familia. Aquí hay otros símbolos más que necesitamos analizar. Recuerde que le comentaba que en el capítulo 2 de Daniel, con el hierro y el barro cocido. El hierro es el poder político. El barro cocido, que es barro de alfarero, es el cristianismo, pero que se ha corrompido. Bueno, aquí en este texto bíblico tenemos algo parecido. El dragón lanza tras la mujer agua como un río.
El río es el cristianismo corrompido también. Si sale del dragón, el río está corrompido. Porque recuerde, Jesús dice, todos los que vengan a mí, de su interior saldrán fuentes o ríos de agua viva, ¿no? Ríos de agua viva. La fuente es Cristo Jesús. El cristianismo es, en este caso, el río. Ahora, en la Biblia hablamos de dos diferentes tipos de aguas. Agua de mar, donde surgen todas las bestias, ¿sí? Pero también tenemos el río. El río, cuando está relacionado con el dragón, es el cristianismo que se ha corrompido. Recuerde que el poder papal ha sido siempre el cristianismo que se ha corrompido. Y aunque de repente, no solamente en el poder papal se ha corrompido el cristianismo, también en otras denominaciones, vamos a dar prácticamente a lo mismo, a la confusión, a lo que es Babilonia. Pero por lo pronto, lo que la Biblia está delineando aquí es el cuerno pequeño, ese poder que ha presidido al pueblo de Dios, que es el poder papal. De esta forma podemos entender claramente que el río es el cristianismo para perseguir a la mujer, el cristianismo contra el mismo cristianismo para destruirlos. Y eso es algo bien triste, ¿no? Que nosotros como cristianos, los que decimos ser hijos de Dios, estemos persiguiéndonos unos a los otros de pronto, ¿no? Que eso es demasiado triste. Pero aquí vamos a mirar en la respuesta de un servidor en la pantalla para analizar el punto y ver cómo se responde esto. Pero nada más recuerde que el dragón es obviamente Satanás o igual un poder político. Cuando sale el agua del dragón es el poder cristiano que se ha corrompido, ¿sí? Vamos a la pantalla, dice la pregunta que aparece allí. Observa cuidadosamente el periodo de tiempo, el ataque de Satanás a la mujer, la iglesia de Dios y la provisión de Dios para su pueblo. ¿De qué están hablando estos versículos? Muy bien, la respuesta de un servidor. Una vez el pueblo de Dios en Europa, recuerde, porque ya en el versículo 6 ya pasó la mujer que estaba en el versículo 1, que era el pueblo judío, donde nace Cristo Jesús, ya se estableció el pueblo cristiano, el cristianismo, y ahora en el versículo 6 el cristianismo tiene que huir a Europa, ¿sí? De modo que una vez el pueblo de Dios en Europa, el diablo lanza al cristianismo corrompido para destruir al verdadero cristiano. La tierra que ayuda a la mujer es Estados Unidos, que abre sus puertas para recibir a los peregrinos que venían llegando de Europa. Esa es, hermosa familia, la respuesta. Y repito otra vez, ¿no? Qué hermosa es la historia y la palabra del Señor. Al pie de la página y el miércoles dice así: describe un momento de prueba o dificultad en tu vida en la que podrías haberte desanimado fácilmente, pero Dios proveyó un lugar de refugio para ti y te sostuvo en tus desafíos. ¿De qué manera Dios te brindó apoyo cuando más lo necesitabas? Ahí voy a permitir que usted responda de una forma muy, muy, muy personal, ¿no? De pronto, algunas personas que se han sentido a punto de no querer saber nada de ellos, pasando por dificultades muy fuertes y muy tristes, de pronto han llegado a la iglesia y en la iglesia han encontrado esas amistades, esas familias que les muestran y les brindan amor y cariño. Eso es hermoso, bella familia, y por eso les insto constantemente, vivamos el amor de Jesús. De repente una persona puede venir a la iglesia por primera vez. Es triste que se va y viene a la iglesia por meses de repente y nadie nunca le dice nada, nunca nadie le invita, nunca nadie ni siquiera le saluda de pronto, ¿no? Hermosa familia, vea quién no es miembro de la iglesia en su iglesia y déle la bienvenida. Dele un abrazo, hazle sentir en casa. Eso es la mejor manera que usted puede volver a invitar a una persona que regrese, ¿sí? Eso es muy, muy, muy lindo, ¿no? Pero bueno, hermosa familia, vamos a la parte del jueves, ¿le parece? En la parte del jueves vamos a encontrar ahora el título para este día: el remanente de Dios en el tiempo del fin. Y ahora volvemos a analizar de nuevo Apocalipsis 12:17. Dice, lee Apocalipsis 12:17. Bueno, lo leímos ya, pero vamos a leerlo una vez más, ¿sí? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué características del remanente de Dios, su iglesia de los últimos días, se encuentran en este versículo? Muy fácil, hermosa familia. Guarda la ley de Dios y tiene un profeta en su medio. Recuerde, para que la iglesia verdadera en el tiempo del fin se llame verdadera, tiene que guardar la ley de Dios 100%.
Por eso tengan mucho cuidado cuando de repente en la iglesia se dice, es imposible guardar la ley de Dios, no se puede guardar la ley de Dios. Bueno, eso fue lo que Satanás le dijo a Eva, ¿sabe? Mucho cuidado, hermosa familia, de pronto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y la ley nos delinea el pecado precisamente. Cuando decimos que no se puede guardar la ley de Dios, quiere decir que vamos a estar pecando en pecado constante, porque por la ley conocemos el pecado. Entonces, si no guardamos la ley, si no conocemos la ley, hermanos, no sabemos qué es el pecado. Y entonces vamos a morir. Y recuerde que eso es lo que Satanás quiere de usted y de mí. Ahora, el hecho de que en el tiempo del fin, el remanente tenga esas dos características, que guarda la ley de Dios y tiene un profeta en su medio. Hermosa familia, note, y lo dije anteriormente, la iglesia adventista no es la única que guarda la ley de Dios. Hay varias iglesias que guardan la ley de Dios. La iglesia adventista no es la única que tiene profeta. Pero note y analice cada uno de los puntos, incluyendo el pueblo judío hoy por hoy, por cierto, que guardan la ley de Dios, por cierto, pero no tienen profeta en su medio hoy por hoy. ¿Y por qué tiene que ser hoy por hoy si los profetas estaban desde antes? Porque Apocalipsis 10 menciona que tiene que salir un profeta. Y Apocalipsis 12, 17, en el tiempo del fin, tiene que tener un profeta, ¿se da cuenta? Entonces, eso es un profeta en el tiempo del fin. Ahí están los testigos de Jehová, los mormones, entre otros, por allí, que tienen profeta, pero no guardan la ley de Dios. Otros que guardan la ley de Dios, como la Iglesia de Dios del Séptimo Día, por ejemplo, los bautistas del Séptimo Día, los soldados de Cristo, los judíos ahora de pronto, entre otros más, que guardan la ley de Dios, pero igual, de acuerdo a las profecías, de acuerdo al tiempo, no tienen profeta hoy tampoco. Entonces, esa es, mi bella familia, donde vamos a analizar, habría que analizar. La Iglesia Adventista, hoy por hoy, es el verdadero remanente. La iglesia adventista. Nunca abandone a la iglesia adventista. No importa lo que venga. ¿Va a venir corrupción? Sí. Bueno, de hecho ya hay corrupción. ¿Van a venir desánimos? Sí. ¿Van a haber líderes adventistas que van a caer? Está profetizado. Hermanos, viene una apostasía omega para el tiempo del fin para la iglesia adventista, que creo que ya la estamos viviendo. Pero viene algo poquito peor todavía. No se espante ni tenga miedo. Manténgase firme. No porque en la iglesia esté la salvación. No porque en el remanente esté la salvación, sino porque el remanente guarda la ley de Dios, es temeroso de Jesús, teme a Jehová y tiene un profeta en su medio. En el tiempo del fin, eso es muy importante. Por eso, tengamos mucho cuidado de pronto, mis hermanos, cómo tratamos la doctrina, cómo miramos los parámetros bíblicos también. Si la iglesia adventista, hoy por hoy, es el remanente, no hay otro remanente que tenga que surgir, ¿sabe? No hay otro remanente. Ese remanente surge del chasco y se establece como iglesia ya bien organizada en el año 1863. Eso es la iglesia adventista. No hay otro remanente que tenga que salir del remanente. No hay. Ese remanente va a esperar a Cristo Jesús. Ahora, ¿pero qué pasa con la corrupción que de pronto hay o puede haber dentro de la iglesia? No te preocupes, para eso viene el zarandeo y viene una reforma dentro de la iglesia. La reforma no se hace fuera de la iglesia. El problema es que queremos reformar a los hermanos dentro de la iglesia, ¿sabe? Queremos reformarlos a ellos, pero no reformarme a mí. Bueno, la reforma dentro de la iglesia empieza por tu corazón, por mi vida. Allí está la reforma. Recuerda, la iglesia adventista va a ser depurada, si le quieres llamar. Diezmada, si le quieres llamar. Muchos abandonarán las filas de la verdad. Eso está establecido en Mateo 24, que Cristo Jesús mismo lo dijo. Muchos tropezarán entonces. Muchos van a abandonar la verdad. Muchos van a abandonar la verdad. Pero ¿sabes una cosa? Gente de otras denominaciones que hoy por hoy se les ha dado el estudio bíblico y no han querido aceptar el llamado de Dios, lo aceptarán. Y las personas que abandonen las filas de la verdad dentro de la iglesia adventista, esas personas van a venir a ocupar sus lugares dentro de la iglesia adventista. De modo que procura no perder tu estatus, y vuelvo a repetirlo porque esta es la salvación en el estatus de la iglesia adventista, ¿no? Pero procura, por favor, procura con todo el sentido de la palabra no perder tu asiento en la iglesia. Y me refiero en sentido de la salvación. ¿Ok? Procura mantenerte firme y fiel a Cristo Jesús siempre. Entonces, hermosa familia, vamos al pie de la página ahí en el jueves, ¿le parece?
Dice así: ¿cómo se manifiesta la realidad de Apocalipsis 12:17 en tu vida, en tu experiencia cristiana? Es decir, ¿de qué forma ves que el gran conflicto se desarrolla en tu vida? Bueno, mi bella familia, ya leímos bastante este texto, creo que ya hasta nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Sabe? La respuesta de un servidor para esta pregunta la pongo en todavía como un punto de referencia nada más. Por pertenecer al remanente, el diablo siempre intentará destruirnos, pero Cristo está a nuestro lado y nos defiende. Esa hermosa promesa usted la encuentra en Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. De modo que no tengas miedo, no tengas ningún temor. Si es verdad que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, también tenemos a un Salvador que está listo y presto para ayudarnos y para protegernos y cuidarnos. De modo que no hay nada que temer, hermosa familia. No hay nada que temer. Jesús está allí y Jesús, sin duda alguna, está listo para socorrer a aquellos que le buscan de todo corazón y que le son fieles. Necesitamos ser fieles, mis hermanos. No podemos estar jugando a ser cristianos y todavía pensar que Jesús nos va a ayudar o que nos va a proteger cuando no somos fieles hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ahí en la parte del viernes hay 3 preguntas que le vamos a dar respuesta. Dice la primera pregunta que aparece ahí: ¿por qué Apocalipsis 12 es una introducción apropiada para el mensaje de los 3 ángeles, especialmente a la luz del conflicto venidero en el tiempo del fin? Entonces la respuesta de un servidor: porque Satanás persigue a los que levantan la bandera de la verdad e intenta impedir que el remanente predique el mensaje final. Y eso es una gran realidad, hermosa familia. Es una gran realidad. Satanás utiliza a quien se preste para atacar a quien predica la verdad. Incluso dentro de la iglesia adventista. Hay personas que se oponen a que se predique la verdad. Y como son líderes, de repente pueden salirse con la suya al no permitir que en alguna iglesia se hable de profecías, por ejemplo, que en algunas iglesias no se hable de esto, se hable de lo otro. Se prohíbe de repente hablar la verdad. Ahora, se supone que nosotros como adventistas luchamos por la libertad religiosa y, ¿sabe?, luchamos bastante fuerte sobre ese tema. Y la iglesia adventista ha tenido un estandarte muy fuerte en eso. Sin embargo, la libertad religiosa de repente parece que se apachurra más dentro de la iglesia en muchos de los casos, cuando no se permite predicar lo que se debe predicar. Hermano, hermosa familia, miren, yo estoy consciente, estoy de acuerdo. Vamos a predicar el amor de Jesús en todo el sentido de la palabra y constantemente, por supuesto que sí. Sin embargo, hermosa familia, sin embargo, ¿sabe? El hecho de no predicar la verdad presente, la verdad, mis hermanos, estamos quedando cortos. Debemos de predicar la verdad, aunque nos duela y aunque se lastime a alguien que esté en el medio, allí en el pleno. A veces, no, yo no voy a lastimar a una persona porque que Dios me guarde, que la persona se vaya de la iglesia y por culpa mía, porque dije algo, porque dije una verdad. O sea, hablando de una verdad, no estamos hablando de atacar, de una verdad. Hablando de una verdad. Repito, no por atacar a la persona o ir en contraataque contra algo, no. Hablando de una verdad. ¿Sabe una cosa? Usted diga la verdad, predique la verdad, porque al final de cuentas la persona que está allí, si se ofende por una verdad y no regresa a la iglesia por una verdad que usted dijo, esa persona tarde que temprano igual se va a perder. Y usted de repente perdió la oportunidad de decir la verdad o predicar la verdad para muchas otras personas más que sí aman la verdad y que quieren vivir en su corazón la verdad divina. Porque verdaderamente quieren ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo que la verdad nunca debemos de guardarla y meterla bajo la cama o bajo el tapete. La verdad siempre debe estar encima, bella familia. Entonces, sobre eso, analice nada más este punto y prediquemos en todo momento, como le diría Pablo, creo que fue Timoteo, ¿no? Que predique la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Bueno. Vamos a la pregunta número 2, bella familia. La pregunta número 2 dice, la pregunta número 2, aquí.
¿Cómo te reconforta Apocalipsis 12 en las tentaciones y las pruebas personales que enfrenta a diario o que enfrentas a diario? Bueno, por el hecho que Jesús, la respuesta de un servidor, ¿sí? Por el hecho que Jesús venció al diablo en la cruz y ahora su victoria me hace victorioso sobre las pruebas que el diablo ponga en mi vida. Jesús venció a Satanás y por el poder de Cristo Jesús, hoy por hoy, puedo tener la certeza y la seguridad de hermosa familia que sin duda alguna estamos a cuentas con el Señor y que estamos bien también. Pregunta número 3. Hay quienes creen que nuestras acciones están determinadas mayormente por nuestra herencia o por el entorno. ¿Concuerdas con esto o no? ¿Qué papel juega nuestro poder de decisión para determinar nuestro comportamiento? Analiza la relación entre nuestras decisiones y el poder de Dios que obra en nuestra vida. Muy bien. La respuesta de un servidor, hermosa familia, es la siguiente. Dios nos ha dado la libertad de elegir ser fieles a Él o no, pero promete estar ahí en nuestros días difíciles. Si es verdad que de pronto no encontramos la salida, ¿sabe? No te preocupes. Jesús ha prometido estar allí contigo en todo el sentido de la palabra. De modo que no tengas miedo, no temas, que sin duda alguna el ángel de Jehová acampará alrededor tuyo y te defenderá. Eso, repito, está en Salmos 34:7. Hermosa familia, qué lindo saber que como familia tenemos una esperanza en Cristo Jesús y que pase lo que pase y suceda lo que suceda, Jesús estará ahí siempre para protegernos, para cuidarnos y por supuesto para socorrernos. Hermosa familia, quiero agradecer a todos ustedes de una forma muy infinita y constante, que el hecho de que usted constantemente nos esté enviando sus mensajitos, que esté con nosotros ahí por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Muchas gracias, hermosa familia. Y recuerde que si tiene alguna petición de oración, háganla llegar. Con mucho gusto oramos por usted y por su familia. Estamos diariamente orando por ustedes de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, tiempo de Arizona. De modo que yo te invito, ¿tienes alguna pregunta? Háganla llegar. ¿Tienes alguna petición de oración? Háganlo llegar. ¿Algún agradecimiento también? Háganlo llegar, por favor. Y recuerda, ahí está todo en la pantalla para que tú puedas comunicarte con nosotros si tú gustas ser parte de nuestra hermosa familia también. Agradeciéndoles, por supuesto, a nuestros colaboradores. Muchas gracias porque están ahí con nosotros constantemente. Y, por supuesto, bella familia, aquí terminamos con la lección de Escuela Sabática. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Y recuerde que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Su amigo y servidor Joel Medina les manda un saludo donde quiera que se encuentren. Fe y esperanza.